Morning Coffee. Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartelera diocesana y más. Morning Coffee. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa de Morning Coffee. Estamos iniciando un nuevo formato de este programa que les hemos venido dando desde hace aproximadamente, ¿qué será? Un par de meses, ¿sí? Que hemos estado con ustedes, y ahora vamos a iniciar un nuevo formato porque este programa iniciará a partir de las 10 de la mañana para tener todos los controles técnicos en orden, ya no se nos vaya nada. A partir de las 10, de 10 a 12 vamos a estar con ustedes de lunes a viernes aquí en el programa Morning Coffee. El día de hoy vamos a tener un nuevo formato. Vamos a integrar 3 nuevas secciones. Uno que son las noticias más relevantes y más importantes de todo el mundo, principalmente las que afectan a la Iglesia Católica, por supuesto, y las que se generan desde el Vaticano, la cuna de la Iglesia Católica. Esa es una de las secciones, las noticias. Otra sección también importante que vamos a integrar es la opinión del Papa Francisco. Vamos a seguir de cerca los pasos del Papa Francisco, qué es lo que dice, sus homilías. Vamos a tratar de hablar un poco de ellas en breves momentos. Por ejemplo, ¿cuál es la frase más importante que dijo el Papa en el día de hoy? ¿O cuál es el comunicado más efectivo que nos dio a los católicos el Papa Francisco? Esa es otra sección que está a cargo de Moramay, que ya está aquí con nosotros, y pues se las vamos a presentar el día de hoy. Y una tercera sección que vamos a integrar es las efemérides de la semana. ¿Qué sucedió un día como hoy? Todo esto lo vamos a conocer históricamente, qué es lo que sucedió y qué acontece, y también qué es lo que ha sucedido y afecta también directamente a la Iglesia Católica. Esto lo vamos a conocer. 3 secciones nuevas para ustedes en el programa Morning Coffee. Las noticias diarias, la voz del Papa Francisco y las efemérides del día de hoy. Pero no vamos a perder nosotros tampoco el hilo conductor de este programa, que es un tema sugerido, un tema en el cual ustedes van a poder participar y van a poder dar su opinión a toda esta mesa de trabajo, y juntos vamos a hacer este programa. El día de hoy tenemos un tema que es el que va a estar durante las 2 horas, y en estas 2 horas vamos a integrar estas secciones, pero vamos a tener un tema durante las 2 horas, y el tema son los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Lo hace Dios? ¿Lo hace la Virgen? ¿Lo hacen los santos? ¿Lo hacen los hombres al momento de que imponen una mano? ¿O han escuchado ustedes de pronto decir, ay, es que el Señor de fulano lugar te toca y te sana y te cura y es milagroso? Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso, ahorita les digo dónde está este caso, pero el mentado niño Fidencio. Yo cuando vi un video del niño Fidencio, yo me imaginé una persona tierna, bonita. No, hombre, es un señor que parece que acaba de salir de la cantina y todo desalineado y maltrecho, la verdad. Pero ¿quién hace realmente los milagros? ¿Quién certifica que sea un milagro? ¿Cuáles son las características para definir qué es un milagro? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿es lo mismo un milagro, recibir un milagro de Dios, que recibir un favor de Dios? Por ejemplo, yo le digo, Señor, ayúdame a encontrar mi visa, la encuentro, ¿es milagro o es un favor? Señor, ayuda a sanar a mi hijo, ¿es un milagro o es un favor? Ayúdame a pasar tal situación, ¿es milagro o favor? Todo esto lo vamos a conocer el día de hoy, pero les invitamos a que ustedes participen con nosotros. Vamos a abrir nuestro Face, ya está abierto Luli Calzada, ahorita lo vamos a abrir, y también el de Rocío Arias para que ustedes puedan comunicarse en Facebook. Rocío Arias, Luli Calzada, Koinonia Informa, Comunidad Koinonia, y teléfonos en cabina también 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305, sin ningún costo también en cualquier parte de la República 01800-788-7606. El tema del día de hoy, los milagros, ¿quiénes los hacen? ¿Quién los certifica?
¿Qué características debe tener un milagro? Nosotros tenemos posibilidad de hacer milagros. Nosotros hemos recibido también al Espíritu Santo. Todos los que puedan recibir al Espíritu Santo podríamos hacer milagros. ¿Ustedes qué piensan? Comuníquense con nosotros, ya estamos listos para iniciar este programa de Morning Coffee. Y como es ya ya de hecho de todos los programas desde que iniciamos, pues ¿qué les parece si iniciamos con la oración del día de hoy? Vamos a consagrar nuestro día a Dios en esta mañana de Morning Coffee. Adelante, Gilberto. Despierta, alma mía, despierta al nuevo día, y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permites vivir. Te consagramos todo lo que vamos a hacer, Señor. Que cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras estén dirigidos a darte gloria y a la extensión de tu reino. Te pedimos muy especialmente, Señor, para que este día de verdad nuestro corazón te busque. Que te busque en nuestra familia, que te busque en los más pobres, que te busque en los sufrimientos y en las alegrías, que te busque cuando tenga necesidad y cuando tenga alegrías. Te pedimos, Señor, especialmente por aquellos que están enfermos, para que tú, Señor, les des el don de la salud y la fuerza para continuar adelante. Te pedimos por aquellos que cuidan a los enfermos, para que este día los fortalezcas y puedan ver en ellos tu rostro. Te pedimos por aquellos que sufren, Señor, este día por causas económicas. Dale, Señor, todo lo que está necesitando. Encomendamos, Señor, muy especialmente a todos nuestros sacerdotes, para que este día también tú los enamores cada día más de ti. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando con todo lo que necesitan. Todo esto te lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar inmediatamente el tema del día de hoy. Les recuerdo que vamos a empezar a partir de este día Morning Coffee de 10 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Vamos a tener un tema conductor en todas las 2 horas, pero vamos a integrar 3 secciones. Uno, noticias, otro, efemérides del día y otra, la voz del Papa Francisco, que también es importante para ir dándole vida a este programa. Pero el tema del día de hoy que va a conducir y va a hilarnos todo van a ser los milagros. ¿Qué es un milagro? Que nosotros hemos recibido milagros, o hemos recibido favores, o hemos recibido gracias. Sabemos definir qué es un milagro, sabemos quién lo certifica, sabemos cuáles son las características de un milagro. Vamos a empezar esta mesa de trabajo, empezando Madre y Moramay, que están con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Bienvenida yo, que soy la que ni vengo. Ese sí es un verdadero milagro, ¿eh? ¿Es milagro, es favor o es falta de berrinche de su servidora? ¿Qué será? ¿Qué es un milagro? Para empezar, ¿qué podemos decir de un milagro? Yo no... permítanme exponer mi ignorancia, porque ¿qué es un milagro? Pues eso es un hecho no explicable, un hecho que va más allá de todo lo que son las leyes naturales, ¿sí? Y que siempre se le debe de atribuir a Dios, ¿sí? De origen divino. Entonces es un hecho que nosotros no podemos ni explicar, y va mucho más allá de lo natural, de las leyes naturales. ¿Qué son las leyes naturales? Pues todo lo que sube, baja, muchas otras leyes naturales. Todo lo que rige el mundo físico. Cuando eso va mucho más allá, que quebranta todas las leyes físicas y algunas veces, pues sobre todo físicas, nosotros decimos que es un milagro. Es un evento siempre atribuido a Dios, ¿verdad? Y debe de ser así, atribuido a Dios. Pero aquí lo que queremos ir al fondo, o al menos que ustedes también nos ayuden, es, ¿ustedes creen que existen los milagros? ¿O todo lo que sucede se puede explicar
físicamente, y sobre todo alguna enfermedad que se quita y que los médicos también dicen esto. Yo creo que sí es un milagro. Yo conozco algunos testimonios, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Les ha sucedido a ustedes un milagro? ¿Pudieran ustedes compartir con nosotros el hecho de lo que les ha sucedido? Pues eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que ellos nos compartan lo que es. Pues comuníquense con nosotros, ya estamos vía internet, estamos en Facebook. Tengo abierto el Face también del Padre, por si ustedes gustan, ¿eh? Digo, yo entré y se abrió, pues ahí está. No vaya nadie, milagro, no vaya a querer nadie confesarse ni nada, porque pues no voy a poder, ¿verdad? Jeffrey David está abierto en Facebook, Rocío Arias, Comunidad Koinonía y Koinonía Informa. Ahorita trato de abrir el mío, pero si no, pues igual recibimos sus comentarios a través del Face de Padre Jeff, que ya está abierto. ¿Quiénes son los que hacen los milagros? También esa es otra de las cuestiones que podríamos preguntarnos, porque muchos nos vamos inmediatamente a pensar, es que la Virgen me hizo el milagro. Por ejemplo, los días de diciembre, el Santísimo puede estar prácticamente solo con su sola velita roja, y la Santísima Virgen de Guadalupe tiene a todo el pueblo reunido, porque la Virgen me hizo el milagro, porque la Virgen me lo concedió, porque la Virgen lo hizo. Entonces, ¿quiénes realmente son los que hacen los milagros? ¿Son ellos mediante la gracia que Dios les da? ¿Son ellos mismos? ¿O es la misma fe de la persona? Por ejemplo, la gente puede decir, ay, es que todo está en tu cabeza, todo está en tu mente. Si tú dices, no tengo cáncer, se te va a ir el cáncer. Ah, bueno. Yo muchas veces he dicho, no tengo kilos de más, y ahí siguen los mendigos kilos. Pero ¿qué sucede? ¿Es cuestión mental? ¿Es cuestión de superstición? ¿Qué podríamos decir? ¿Ustedes qué piensan? Y porque algunos santos son más milagrosos que otros. Ándele, por ejemplo. ¿Verdad? Porque algunos tienen tantos ratings, así como que... Tienen mucho rating. San Judas Tadeo, por ejemplo, el Santa Rita, San Francisco, San Antonio. ¿Por qué ponerlo de cabeza al pobre también? Todos estos. A lo mejor por eso no me ha concedido el milagro, porque yo... No lo has puesto de cabeza. Siento que es falta de respeto ponerlo de cabeza, entonces no lo volteo y ahí lo mantengo. Pero pues también eso podríamos ver, porque algunos santos tienen como más fama, son más populares para hacer los milagros que otros. ¿Serán más aprobados por Dios o cómo estará esta cosa, madre? La palabra milagro, primeramente vamos a ver de dónde viene. La palabra milagro viene del latín miraculum, que es mirar, es decir, lo que mis ojos están viendo, ¿verdad? Que va mucho más allá de lo natural, ¿sí? Los latinos llamaban miraculum aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento, como los eclipses, las estaciones del año y las tempestades. Y ha cambiado definitivamente a través de todos los tiempos lo que es un milagro, porque para ellos era un milagro ver cosas extraordinarias, para ellos hubiera sido un milagro ver un avión. Cuando llegó el primer avión allá, me platica mi mamá que su abuelo le platicaba y que dijeron, es el demonio, definitivamente, porque va volando y echa humo, entonces es el demonio. Lo mismo decían de los carros. ¿De los carros también? Recién, sí. Bueno, pues y sí. luego con la velocidad que iban más rápido que un caballo. Sí. Era el alma que del diablo que iba huyendo. Era lo que se pensaba pues en esos días. Entonces el milagro siempre se identifica con algo inefable, algo asombroso, algo que no podemos explicar, así que para nosotros es un milagro lo que podamos ver y sobre todo que vaya más allá de lo que son las leyes naturales, ¿sí? Sabemos, pero no comprendemos. Sí, exacto, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Pues no sé si podemos ir a un video ¿Tenemos por ahí algún video, Gilberto? Por favor. A ver si nos ayuda a esclarecer la cosa. No nos confunde más. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee.
El Vaticano ha publicado en su página web las normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Se trata de un documento de 1978 con los criterios para comprobar si una aparición es verdadera o no. Entre los hechos a favor se destaca la honestidad, la rectitud de vida y el equilibrio psicológico del vidente, además de los frutos espirituales de la misma. Entre los puntos negativos por la que se podría dar por falsa una aparición están los errores doctrinales en el mensaje de la supuesta visión, el afán de lucro o los actos inmorales cometidos por el supuesto vidente o sus seguidores. Ya estamos de regreso en este programa Morning Coffee. Estamos hablando el día de hoy sobre los milagros, qué es un milagro, quién los hace, quién certifica los milagros, qué caracteriza un milagro. Es lo mismo recibir un favor de Dios a recibir un milagro. ¿Por qué algunos santos son más populares en todo esto? ¿Ustedes han recibido algún milagro? Yo, por ejemplo, conozco el testimonio también de una amiga. Más bien una amiga me lo contó, que el testimonio lo certificó el Papa Juan Pablo II de un hermano suyo. Entonces yo me quedé así como que, caray, o sea, si tiene que hacerse todo un proceso, o nada más es uno decir, sí, doy testimonio de esto, sucedió y ya todo el mundo me lo tiene que creer. Otra cosa que a mí yo me cuestiono también, los milagros se tienen que dar como con gente alrededor, es decir, con varios testigos, o puede ser un milagro que yo recibí nada más hacia mí. No sé si me explique. Yo creo que tiene que haber algo que discierna si es un milagro o no es un milagro, porque si me sucedió a mí, pues yo puedo equivocarme. Por eso precisamente la iglesia tiene que discernir. Ya hablándose, yo creo que podemos aquí ver, cuando es un milagro pues que hace, por ejemplo, una sanación, sí debe de haber una persona que testifique, que discierna si es verdaderamente un milagro, porque en muchas ocasiones, pues yo creo que Dios nos hace milagros cada día. No sé, recuerdo a una persona que ella se le estaba acabando el gas y ella no tenía dinero. Ella no tenía dinero y iba diario y oraba y decía, Señor, de verdad yo no tengo dinero, yo te pido que el gas me dure hasta que me llegue mi chequecito. Y así estuvo orando y ella dice que es un verdadero milagro, algo que ya debía de haberse terminado el gas. Entonces eso, pues, ¿quién lo puede testificar? Nadie. Más sin embargo, ella le da gracias a Dios porque le hizo ese milagro, ¿sí? Entonces va a haber muchos milagros aquí yo no sé muy bien la diferencia de favores o milagros. Favores, quizá eso pudiéramos decir que es un favor que Dios le hizo, porque pues no es algo que vaya sobre las leyes naturales. Puede ser que ella haya gastado menos gas ella, no sé, muchas cosas. Mas ella, sin embargo, agradece lo que Dios le hizo. Y así en muchas ocasiones. Por ejemplo, hablamos de las llaves que se nos pierden. Bueno, muy seguido. A mí se me perdieron unos libros aquí del Espíritu Santo, sí, mi catecismo de la iglesia, ya le pedí a San Pabnuncio que me los ayude a encontrar. Ay. Pero bueno, vamos a ver. Va a ser un favor que me lo ayude a encontrar. Sí, San Pabnuncio y San Antonio. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está que no lo veo? Sí, así debes de rezar a San Judas Tadeo. Perdidas, sí. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña sección que es la voz del Papa Francisco. Ahí, Gilberto, debes tener en tus vestidos de programa la cortinilla del Papa Francisco. Y con esta sección continuamos. Y antes de irnos a la pausa, recuerden que tenemos el tema del día de hoy, los milagros. ¿Qué es un milagro y qué lo caracteriza? ¿Ustedes han vivido algún milagro? Platiquen con nosotros. Facebook, Jeffrey David, Koinonía Informa, Comunidad Koinonía, Rocío Arias, y teléfonos en cabina 622-8962. Hoy estamos hablando sobre los milagros. Vamos a escuchar mientras tanto la voz del Papa. Adelante, Gilberto. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al mundo. Morning Coffee. Siguiendo con el tenor de los milagros, en la solemnidad de Corpus el Papa nos hacía una homilía muy bonita también acerca del milagro, porque si recuerdan, el Evangelio hablaba de la multiplicación de los panes. Entonces, hablando de la multiplicación de los panes en el milagro en la Eucaristía de Corpus, el Papa nos dice
¿De dónde nace la multiplicación de los panes? La respuesta se encuentra en la invitación de Jesús a los discípulos: denles ustedes, dar, compartir. ¿Qué cosas comparten los discípulos? Lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces. Pero son justamente esos panes y esos peces que en las manos del Señor sacian el hambre de toda la gente. Y son justamente los discípulos desorientados ante la incapacidad de sus posibilidades, ante la pobreza de lo que pueden ofrecer, los que hacen sentar a la muchedumbre y distribuyen, confiándose en la palabra de Jesús, los panes y los peces que sacian el hambre de la multitud. Y esto nos indica que en la iglesia, pero también en la sociedad, existe una palabra clave a la que no tenemos que tener miedo: solidaridad. O sea, saber poner a disposición de Dios aquello que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque solo en el compartir, en el donarse, nuestra vida será fecunda, dará frutos. Solidaridad, una palabra mal vista por el espíritu mundano. El milagro, aparte del milagro obrado por Jesús de acrecentar esto, fue también que la gente compartió la solidaridad. Hubo dos situaciones aquí. El mismo creado por Jesús, por la fe, y el que es otra de las características de un milagro, y la respuesta de la gente ante la fe y el milagro. Entonces, estas 2 situaciones, y es lo que nos trata de explicar aquí el Santo Padre con respecto a la solidaridad y a los milagros. Y que bueno, hablando de milagros, pues Jesús hizo, pero ahí es donde yo le preguntaba, madre, que si es necesario los testigos cuando hay un milagro, porque Jesús cada que hacía un milagro había testigos. Sí. Y de hecho lo hacía con esa intención de que hubiera muchos testigos para que ellos vieran la manifestación de... Pues fíjate que no, el Señor no hizo milagros para que ellos vieran la manifestación. Pero si Él lo dijo, ¿no? Sí, pero no, cada uno de los milagros estaba dirigido a un objetivo muy específico. Primeramente sí, para que creyeran, pero el Señor no vino a hacer milagros. Él vino a formar, de verdad, vino a formar a los discípulos. Hacía milagros porque se lo pedían y porque lo hacía. Era necesario. Y porque era necesario. Hay muchos milagros que los hizo sin que se lo pidieran, por ejemplo, la viuda de Naín. Pero no, el Señor no vino a hacer milagros, no era su objetivo el hacer milagros. No era su objetivo, pero sí era su intención que los vieran. Que lo vieran no, hacerlos. porque también decía él, no lo comentes, ¿sí? Vete, y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Pero entonces yo que Biblia estoy leyendo que dice que sí. No, es que yo recuerdo, déjeme encontrar las palabras exactas, que Jesús dice que Él está haciendo eso para que ellos vieran la manifestación del reino de Dios. O sea, que sí era importante que la gente viera. Creo que te refieres cuando dice en el Evangelio según San Juan, si no me creen, créanlo por las obras. ¿No será esa cita? Bueno, no, si no me creen, me gusta si no me creen a mí, crean a las obras. Me gusta su cita, pero no es esa. No, me quedo con ella. Sí, voy a buscarla porque sí. Yo sí tengo como que una dudita ahí. Pero ¿ustedes qué piensan? Vamos a hablar sobre los milagros el día de hoy. Estamos ya hablando sobre ellos y vamos a tratar de definir, pues, junto con ustedes, qué piensan sobre el milagro, y nosotros también daremos nuestra opinión y vamos viendo cuáles son las características de un milagro, dónde empiezan todos a tener como características similares y donde podemos decir, esto tiende a ser un milagro, o esto es solamente un favor o una escucha de una oración que se hizo. En fin, todo esto lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Esto es Morning Coffee el día de hoy, hablando sobre los milagros. Facebook, el padre Jeff dejó aquí el suyo, Jeffrey David, también Rocío Arias, Coinonía Informa y Comunidad Coinonía. Regresamos después de la pausa. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Porque tú lo pediste,
el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 15 de junio, en punto de las 6 de la tarde. Teatro del Sindicato de Telefonistas, calle Segunda y H, zona centro. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al celular 128-6236. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hijos míos, yo, el rayo hermoso de la aurora, destruiré con la llama de amor de mi Inmaculado Corazón la llama de odio. El Semanario Católico Presencia lo invita a la conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, con el Padre Juan Rivas, sábado 8 de junio, 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Para más información, marque al teléfono 971-0557, 971-0557. Comunidad Koinonia te invita a una cena convivencia este sábado 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Capilla Espíritu Santo, Camino Verde. Ven y sé parte de nuestra comunidad. ¡Hey! ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional. Morning Coffee. Muy buenos días, hermanos que siguen su programa Morning Coffee en Koinonia Media a través de internet. Hoy jueves 6 de junio del 2013 y siendo exactamente las 10:31 de la mañana, tenemos una temperatura de 18 grados centígrados y una humedad del 75%. En información de Garitas, San Isidro reporta 16 puertas en servicio, 130 autos a la espera por el lado izquierdo, 85 en Ray Lane, 85 en N-Centri, 180 a la espera del cruce peatonal. Otay cuenta con 11 puertas abiertas, 45 autos en líneas normales, 55 en Ray Lane, 25 en N-Centri y 40 peatones. Participa en el tema Milagros vía Facebook. Deja tu comentario en Koinonia Informa, Jeffrey David o Comunidad Koinonia en Tijuana, marca al 622-8962. Desde Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita marcando 1866-228-4305 y desde el interior de la República al 01800-788-7606. Más información de Garitas dentro de 30 minutos. Regresamos al segundo bloque en Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Un tanto egoístas y no estaríamos ayudando ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían,
conste que cada quien habla de cómo le ve la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios, y en el caso en que los realiza es o bien para avalar la santidad de alguien, por eso en un proceso de canonización se pide que Dios avale la santidad de una persona a través de un milagro, o también cuando Dios quiere manifestar un amor especial o dar un signo específico. En general, la Iglesia no acepta los milagros como una cosa fácil, ordinaria. Tiene que ser algo completamente extraordinario, y por lo tanto se tendría que distinguir entre actos extraordinarios y milagros. Oiga, padre, ¿y por qué hay ya santos que están totalmente devaluados y sacados del santoral? ¿Dejaron de hacer milagros o dejaron de ser los efectivos? No, de hecho, ¿cómo opera eso? La Iglesia no canoniza a alguien porque haya hecho milagros. En todo caso, pide solamente un milagro como para decirle a Dios, a ver, Dios dice, la Iglesia dice, mira, yo ya investigué la vida y costumbres de esta persona y parece que no hay nada contrario. Pero Dios es el que me podrá dar la respuesta si tiene alguna cosa contraria o no. Si Dios no tuviera nada contrario, permitiría un milagro para que de esta manera se constatara que no habría ningún impedimento para que a tal persona se le pudiera Pero puede venerar. pasar muchísimo tiempo para que ustedes lleguen a aceptar finalmente que pueda ser santo o no, para beatificarlo y luego canonizarlo, pero la santidad de una persona no está en los milagros que haga, está en la calidad de vida que haya tenido. Más aún cuando en vida una persona se dice que es muy milagrosa, que hace milagros en vida, es cuando la Iglesia pone más obstáculos para su proceso de canonización. Sí, porque por ejemplo estoy viendo yo de la Madre Teresa de Calcuta como que ahí la llevan con mucho cuidado, con mucho tiento, a pesar de que hay muchas personas que quisieran verla canonizada, ¿no? Sí, por supuesto. Los milagros tienen una razón específica de ser, no son caprichos de Dios, no es que Dios haya levantado de buenas y ahora haya dicho algo especial. Ni Cristo en sus 33 años de vida hizo tantos milagros, son unos cuantos los que hizo, y con una razón específica, una pedagogía específica, y no simplemente por capricho. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? No nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no sé. Yo creo que en todo esto... Y el San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Nonato. En todo esto tenemos que decir entonces? Que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo, que la Iglesia tendría que tratar de educar. Porque, por ejemplo, en el caso de Judas Tadeo, puede suceder lo mismo que en el caso de San Malverde, que la gente canoniza a alguien que ni siquiera haya existido. Sí, claro. O la Santa Muerte. O la Santa Muerte. Claro. Pero aquí es muy importante. Hay grupos de gentes que buscan específicamente el milagro, no importa quién sea, el milagro, sin tener una responsabilidad, un compromiso de vida, un cambio de manera de ser con los demás. Y en ese sentido, los milagros no estarían ayudando a que la persona fuera mejor y que tampoco creciera socialmente. En ese caso, los milagros, aunque se llegaran a dar porque la mente puede ocasionar mucho de esto, pues entonces ya no es milagro, ya negativos, pero aquí no sería un milagro como tal. Claro, por supuesto.
Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en este programa Morning Coffee. Estamos hablando sobre los milagros. Ya veíamos ahí una cápsula del padre José de Jesús Aguilar. Él es parte de la diócesis de México y pues bueno, él ha tenido varias participaciones en estos programas televisivos, tanto en las dos televisoras más conocidas aquí en México. Y pues él hablaba sobre los milagros, sobre los santos que la gente les atribuye, o la gente, ¿cuál será la razón por la que la gente le atribuye los milagros a los santos o a la Virgen? Pues no sé, para mí podría ser falta de formación, falta de pues, ¿cómo será? Pues sí, de formación. Es que no quiero decir la palabra más fea, ¿verdad? Pero sí la voy a decir, pues un tanto ignorancia de la gente de creer que solamente los santos son los que hacen los milagros. Lo que les decía, muchas veces está, y esto pasa por lo menos aquí en Tijuana, me ha tocado ver que está San Charbel lleno de listones, porque cada listón parece representar un favor o un milagro. Está San Judas Tadeo también con muchas velas, está la Santísima Virgen también, el Sagrado Corazón, San Antonio, San Francisco, quien quieran, y el Santísimo Sacramento en el sagrario solito con su vela solo, ¿verdad? Sin que la gente, a veces ni siquiera sabemos quién es el que está ahí. Entonces sí, mucho tiene que ver la falta de formación de las personas para entrar en esta dinámica de creer que los santos son quienes hacen los milagros. Pero bueno, ya definimos lo que es un milagro. Es la cuestión de no se da una explicación, no sé si lógica o natural, madre. ¿Cómo es? Sí, para que sea un milagro, como ya decíamos al principio, pues es preciso que sea algo que sobrepasa las leyes naturales. Claro, es perceptible a los sentidos, sino como vamos a saber que es un milagro, ¿sí? Uh-huh. Es una acción que solamente puede ser de Dios, ¿sí? Y tiene un objetivo, siempre tiene un objetivo un milagro, siempre. Así como Jesús hablábamos al principio, que los objetivos de los milagros de Jesús, pues era precisamente uno, hacer que el reino creciera, ¿sí? Otro de los objetivos cuando Jesús hacía algún milagro, sí, es buscando la conversión de las personas siempre, ¿sí? Uh-huh. Y también como signos de que ha llegado el reino de Dios, ¿sí? Y bueno, pues entonces recordemos también que el Señor hace todos los milagros a nombre de su Padre, a nombre de su Padre. Entonces, cada una de estas características de los milagros de Jesús, los discípulos también lo hicieron. Siempre no era un milagrero o no que quería dar un espectáculo. Recordemos también que cuando lo llevan con Herodes y le dice, hazme un milagro, quiero ver algo, él no hace ningún milagro, porque todos los milagros que hace Jesús llevan ese objetivo, que el reino sea creciente, ¿sí? Que la conversión de las personas, y sobre todo también decir que los signos, por medio de los signos Él está enseñando que el reino de Dios ya ha llegado. Entonces, como vemos, el mismo Jesús no hace milagros y milagros y milagros, ¿sí? Igual los apóstoles. Entonces, y sigue siendo en estos tiempos el mismo objetivo. Dios busca algo específico, un objetivo específico cuando permite que se haga un milagro, ¿sí? Entonces vemos, como lo estamos diciendo, que los milagros sí existen y sobre todo es algo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos y que también es algo que va sobre las leyes espirituales. Yo creo que esto es el primer paso, ya quedó claro, ¿verdad? Y ahora vamos al segundo paso. ¿Sí? ¿Quién es el que hace los milagros? Son los santos, como decían en el video, son los santos, porque algunos santos son más taquilleros que otros, ¿verdad? Porque unos tienen una larga fila esperando un favor, un milagro. Pues es precisamente lo que decíamos, es falta de formación, definitivamente, es falta de formación. Cualquier santo no puede hacer ningún milagro, ni siquiera la Virgen María puede hacer un milagro. Y eso es parte de su humildad, y eso es parte de su santidad. Un santo llega a ser a tal grado humilde, que él sabe que sin Dios no hace nada. Con Dios lo puede todo,
pero sin Dios no hace nada. Y aquí nos toca a nosotros, a los que nos dedicamos a la evangelización, pues formar a las personas, porque también el santo intercede por un milagro siempre y cuando con un objetivo bien específico, la conversión de la persona, ¿sí? Y aquí ya entraríamos en un poquito conflicto, porque hay personas que de verdad se acercan a algún santo para que interceda por ellos, consiguen el milagro y se retiran. ¿Dónde estuvo allí el bien para la persona? Cada una de estas cosas, pues es algo que sucede y que sucede muy seguido, Lulu. Y además también, madre, podríamos preguntarnos otra cosa. ¿Los milagros son necesarios ahorita actualmente? ¿O los milagros son los únicos que nos van a llevar a nosotros a aumentar, a acrecentar nuestra fe? También esa es otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un milagro, es que yo todavía no entiendo esta diferencia entre favor y milagro, porque para mí es verdaderamente milagroso pasar un examen, por ejemplo. Yo creo que cualquier cosa que sea un milagro, pues es un favor que te están haciendo, ¿no? Sí. Bueno, todo milagro más es un bien favor, pudiéramos pero no decir todo favor es un milagro, ¿no? Exacto. Yo pienso que más bien pudiéramos decir que hay cosas extraordinarias que no rebasan las leyes naturales, pero que sí son fuera del ordinario, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, si tú no estudiaste y pasas esto, pues es fuera del ordinario, ¿no? Lo ordinario es que estudies y pases. Pudiera ser, si alguien está en contra de esta opinión, pues háblenos y díganos, ¿verdad? Pero yo creo que hay grados de milagro. Hay un milagro, por ejemplo, esa persona que iba y pedía por el gas y que de verdad no se le terminaba el gas, ¿verdad? Recuerdo una vez que nosotros íbamos en una camioneta y no encontrábamos una gasolinera y ya había sobrepasado la línea del tanque de la reserva y íbamos orando. No, señor, no podemos. Llegamos a la gasolinera y se paró, y ya al apagar llegó hasta ahí y se apagó la camioneta. ¿Fue algo extraordinario? Pues realmente no, porque pudo haber sido que la gasolina llegara, así que casi con el vapor de la gasolina llegara allá, ¿verdad? Pero sí es algo que pasa lo ordinario y que es algo extraordinario, ¿sí? Lo ordinario es que se hubiera terminado antes de llegar. Entonces yo pienso más bien, Lulú, que son grados de milagro, ¿no? O grados de grandeza del milagro. Y hay milagros que son eminentemente que van en contra de todas las leyes naturales. Por ejemplo, la sanidad así de rápido de un cáncer. Sí, que los doctores testifican que ha sido algo extraordinario y que definitivamente fue un milagro, porque por los medios médicos no se pudo haber logrado. Y por ejemplo, generalmente son los que se certifican, ¿no, madre? Los que vienen más de enfermedad. Sí. Porque, por ejemplo, si alguien tiene un accidente y el carro se vuelca y de pronto el carro quedó destrozado y la persona no le pasó nada, eso es verdaderamente un milagro, pero nadie lo certifica. Sí. Generalmente nos vamos más a ver la sorpresa o lo extraordinario cuando hay una sanidad de un día para otro, de un momento a otro. Entonces ahí sí nosotros los podemos considerar como milagros. Sin embargo, también son cosas extraordinarias. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, que yo iba manejando por la noche y no sé ni cómo me pasó, pero yo acabé en un hoyo, así como les platico. Ya acabé. ¿Te dormiste? Sí, me quedé dormida probablemente. Acabé en un hoyo así en una zanja, no enorme, pero estaban haciendo trabajos y caí en un hoyo y de repente yo no tengo ni siquiera recuerdo de que haya llegado una grúa o algo, sacado el carro, nada. Yo lo único que tengo recuerdo es que llegué a mi casa con todo mi carro y bien a gusto. ¡Qué bárbaro! Se me fue, o sea, ahí se lo atribuyo a Dios, por supuesto, a mi ángel de la guarda. No me pasó por la cabeza ningún santo, porque ni siquiera me pasó por la cabeza lo que yo estaba viviendo. Estaba verdaderamente dormida. Eran los días en los que yo trabajaba en la madrugada y sí, muy, muy terrible. Pero pues esto es un milagro, fue algo extraordinario. En otra ocasión iba manejando también. Cómo me han pasado cosas manejando. Iba manejando y el carro de enfrente se le botó la tapa de... ¿Cómo se llama? El cofre. El cofre. Pero se le botó. Entonces iba a dar exactamente a mi vidrio.
Dije, aquí ya quedé, en el nombre de Dios. Pues yo iba manejando atrás del carro, íbamos en vía rápida, o sea que voló el cofre y yo en la torre. Pues el cofre dio vuelta, madre, y se regresó otra vez. ¿En serio? Pues me quedé espantadísima, me quedé más asombrada todavía, y lo único que hice fue dar gracias, que son verdaderos milagros también, fueron cosas extraordinarias que la lógica del viento y todo te llevaba a que eso me diera en toda la cara, en todo el vidrio, pues, y obviamente destrozarse y todo por la velocidad en la que íbamos. Pero como estos muchos testimonios puede haber, ustedes platíquenos alguno también. ¿Han vivido algo extraordinario, algo que ustedes consideren milagro, aun cuando no nadie se los haya certificado, nadie haya aprobado esto como tal? Por ejemplo, esto de certificación, tiene que haber un documento donde diga esto es un milagro, y quién lo firma, quién hace todo esto. ¿Ustedes conocen estas partes? Platiquen con nosotros, estamos para servirles aquí en Morning Coffee. En Jeffrey David es uno de los accesos, Koinonia Informa y Comunidad Koinonia también. Rocío Arias es el face de Madre Rocío, y estamos para servirles. Teléfonos 622-8962 aquí en Tijuana. Queremos conocer de ustedes, ¿para qué sirven los milagros? ¿Cuál es la finalidad? Jesucristo tenía una finalidad de dar una enseñanza, de tener un objetivo claro. Para nosotros actualmente, ¿habrá milagros todavía? Yo escuchaba al Padre José de Jesús en su cápsula decir que los santos no necesariamente tienen que hacer milagros, pero el milagro es un requisito para que puedan ser canonizados, para que puedan ser beatificados. Entonces, ¿los hacen o no los hacen? ¿Son necesarios o solamente los santos se proclaman santos o beatos por una vida virtuosa, por una vida heroica? ¿Ustedes qué piensan? Comuníquense con nosotros, estamos para servirles aquí. Cuando yo soy testigo de un milagro, ¿eso aumenta mi fe o me hace dudar o me hace acercarme más a Dios o me hace acercarme más a la superstición o qué? ¿O qué pasa? Yo creo que el milagro tiene un objetivo, hacer crecer tu fe, definitivamente. Y claro, habrá personas que al ver una cosa extraordinaria, por ejemplo la sanación, lo duden, y es pues factible, ¿no? Por cualquiera que dice, hoy pues es tan difícil de creer que lo estoy dudando. Por ejemplo, los milagros cuando en el Antiguo Testamento de Dios, cuando abre el Mar Rojo, pues hay muchas explicaciones que dan y tratan de buscar la explicación, y eso está bien. Está bien porque pues eso va de verdad a corroborar que ha sido un milagro cuando no encuentres ninguna explicación. Entonces pues yo creo que no está mal dudar, todo lo contrario, ¿verdad? A lo mejor eso te va a hacer buscar la respuesta, y al no encontrarla pues caes en la cuenta que es un verdadero milagro. Otra de las cosas también que vamos a ver en este programa, por ejemplo, actualmente hay quienes hacen milagros. Los santos hicieron milagros en vida, y ahorita hay gente que hace milagros y nosotros podemos tomarlos como santos. Yo me quedo impactada, ojalá podamos buscar aquí en ese tiempo que nos queda un video sobre el niño Fidencio. ¿Usted lo conoce, madre? No, yo he escuchado de él, ¿verdad? Y muchas cosas he escuchado de él, pero nunca lo he visto. Sé que lo he visto alguna vez en alguna revista, su foto no es nada agradable, como tú dijiste, pero no lo conozco. Pero igual a ver si podemos ver y que podamos ver quién también hace los milagros, cuáles son sus virtudes y por qué tienen este poder, quién les otorga el poder de hacer el milagro. Por ejemplo, el niño Fidencio. Otra cosa que me preguntaban a mi madre que no supe qué responder, y yo decía pues sí, también es probable. ¿El diablo hace milagros? El diablo tiene el poder que tiene un arcángel. Dios no le quiso quitar el poder. Llama mucho la atención, por ejemplo, cuando el Señor es tentado por él. Dice la palabra de Dios, dice en Mateo 4, dice que lo llevó al alero del templo, es decir, a lo más alto del templo. ¿Cómo lo llevó? No lo llevó caminando precisamente, se supone que lo llevó volando. Entonces, allí nosotros entendemos que él tenía alas, y que el Señor, yo creo que le dejó pues lo que tiene un arcángel, no más que Dios, por supuesto, ¿verdad? Él puede engañar,
Pero por ejemplo, él no puede sanar, no puede, el demonio no puede ni construir, ¿sí? Ni edificar, ni puede destruir, ¿sí? Pero sí puede cambiar todo, ¿sí? Sí lo puede, sí, pues esa es la palabra. Transformar para mal, ¿sí? Pero sí, el diablo sí puede hacer algunas cosas extraordinarias porque tiene el mismo poder que tiene el arcángel San Miguel. Ay, Dios santo. Pero por ejemplo, nosotros si una persona que está dentro de una secta satánica pide algo en favor de sus intereses, por supuesto, ¿a esas cosas se les llaman igualmente milagros? Pues sobre todo porque va por la misma palabra, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿qué podemos decir que es un milagro? A ver, dime tú algo que pudiera él pedir. La sanación de una persona. ¿La destrucción? Depende de qué, destrucción de quién. Por ejemplo, estamos hablando del satánico, ¿no? Sí. Supongamos que él dice, pues yo quiero que se destruya la vida de fulano de tal, de la manera que sea por enfermedad, sea porque le va mal en su trabajo, en su economía, que le afecte en su vida familiar, bla, 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 y se van haciendo estas cosas, ¿se le puede llamar milagro? No, definitivamente no, porque primeramente la persona tiene que hacer una serie de trabajos, supongo, ¿verdad? Para matar a esta persona. Y si la persona no está protegida, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la misma situación, ¿no? Satanás tiene que ir en contra de aquellos que se dejen. Una persona que está bien protegida no le va a pasar nada. Aún lo que hagan y lo que hagan cualquier brujo no le va a pasar absolutamente nada. Pero por ejemplo la sanación, en otras ocasiones ya habíamos platicado lo que nos platicaba aquella bruja, no sé si te acuerdas, Lulú, que les decía que ellos no pueden quitar las enfermedades, pero sí pueden hacer que se quite de la persona la enfermedad y pasársela. En ese momento estaba una nieta embarazada, entonces se lo pasaron al bebé que estaba esperando la señora. Entonces no puede sanar, ¿sí? Diferencia de Dios, ¿verdad? Que sí elimina por completo. Por supuesto, él puede hacer lo que quiera, pues puede hacer resucitar muertos, lo que él quiera puede hacer si él así lo desea. Ay, bueno, pues seguimos hablando de esto que son los milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros acrecentan nuestra fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han recibido algún favor, algo extraordinario, un milagro propiamente? Comuníquense con nosotros, estamos para servirles en este programa de Morning Coffee. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Ya tengo aquí un video del niño Fidencio para que ustedes lo conozcan y lo vean. También yo creo que tiene mucho que ver, madre, pues si Dios es belleza, es armonía, es todo, pues sus instrumentos también deben ser de igual manera, ¿no? Pues no siempre, ¿no? Nosotros creemos que la belleza es los parámetros que nos da el mundo, pero los parámetros que da el mundo puede tener sus parámetros, pero hay personas muy fellitas, por ejemplo, dicen que San Francisco de Asís no era nada guapo. Es más, dicen que también San Pablo creo que hasta Visco era. Entonces por eso se hicieron monjes. Oye, ¿qué te pasa? Yo no me hice monja no me hice monja por el Señor. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros. Regresamos después de la pausa. Este es Morning Coffee. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer,
alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. MoriPlus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Morning Coffee. Llámanos, nosotros estamos ya despiertos. En Tijuana, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y el resto de la República, 01800-788-7606. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Noticias y más, minuto a minuto en Morning Coffee. Aquí toda la información para ti. Estas son las noticias para Koinonia Radio, hoy 5 de junio. Urge la ecología humana porque la persona está en peligro, dice el Papa. El Papa Francisco señaló esta mañana que es urgente en estos tiempos la ecología humana porque la persona humana está en peligro, en medio de una profunda crisis a causa del olvido de la ética. En su reflexión de esta mañana ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro y refiriéndose al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy, el Santo Padre dijo que cuando hablamos de ambiente de la creación, pienso en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran y la cuidaran. Y me pregunto, ¿qué significa cultivar y cuidar la tierra? ¿Estamos realmente cultivando y cuidando la creación o la estamos explotando y descuidando? Cultivar y cuidar la creación es una indicación de Dios, dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte de su proyecto. Quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformándolo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. El Papa finalmente alentó a todos a reflexionar sobre el problema del derroche de los alimentos. Comprometámonos todos seriamente a respetar y a cuidar la creación, cuidar de todas las personas, contrarrestar la cultura del derroche y del descarte, para promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. ¿Por qué ver cine religioso? Un cardenal responde desde el Vaticano. El arcipreste de la Basílica de San Pedro, cardenal Santos Abril y Castelló, apuesta por el cine religioso y considera que es de gran interés para el público en general porque da numerosos motivos de reflexión sobre el valor de la vida y de la existencia humana. El cine también puede nutrirse de temas diferentes a los habituales y el religioso. Es también de gran interés y puede ofrecer al mismo tiempo al espectador motivos de reflexión y para pensar sobre lo que es la vida y cómo se sienten, indicó el 21 de mayo el cardenal Abril dentro del marco de la presentación en Roma de la película Un Dios Prohibido. Más de 4.000 peregrinos españoles viajarán a la Jornada Mundial de la Juventud en Río 2013. Al menos 4.000 peregrinos españoles viajarán a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que se celebrará del 23 al 28 de julio de este año 2013, según ha indicado a Europa Press el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Entre ellos acudirán grupos de las diócesis del Camino Neocatecumenal, con más de 2.000 jóvenes, de la DLJ de Madrid,
de los Salesianos, del Regnum Christi, de la Congregación Mariana de la Asunción y de la Renovación Carismática Católica, entre otros. La mayoría de los peregrinos viajarán a partir del 15 de julio para participar antes de la Jornada Mundial de la Juventud en la Semana Misionera, que tiene como fin facilitar el ingreso de los jóvenes al país de acogida y preparar las diócesis rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Tendrá lugar oficialmente en todo Brasil entre los días 16 y 20 de julio. Los días que estén en Brasil, los jóvenes españoles vivirán con familias brasileñas o bien en alojamientos sencillos facilitados por la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud, indicó Europa Press. Superior de los jesuitas en Chile pide perdón por dichos de polémico sacerdote. El superior de la Compañía de Jesús en Chile, padre Eugenio Valenzuela, envió unas disculpas al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, por las declaraciones del sacerdote jesuita Felipe Berríos en las que atacó a los obispos y al Papa Juan Pablo II. El diario La Tercera publicó parte del mensaje del padre Valenzuela que envió al arzobispo vía correo electrónico. Lamento mucho las declaraciones de Felipe. Encuentro que sus generalizaciones son injustas, nada aportan a la vida de la Iglesia y a nuestra tarea evangelizadora. Le pido perdón y a través suyo a nuestros pastores, dice el mensaje. En una entrevista en el programa El Informante de Televisión Nacional, el ex capellán de Un Techo para Chile, padre Felipe Berríos, señaló que la Iglesia ha lucrado creyéndose la dueña de la salvación y criticó a los obispos acusándolos de no ser capaces de jugársela por los que sufren. En la misma entrevista, el padre Berríos afirmó que el beato Juan Pablo II hizo un gran daño a la Iglesia. Por su parte, Monseñor Esati, durante la misa dominical en la parroquia de San Ignacio de Loyola, abordó lo ocurrido y recordó que todas las veces que algún cristiano se propone ser juez de los demás y no el compañero del camino de los demás, se va marginando de la Iglesia. Informó para Koinonia Radio, Lulú Calzada. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Creo en Dios Padre Todopoderoso. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo que todos somos hijos de un mismo Dios. Creo en Fidencio como nuestro protector y en su Iglesia como nuestra guía. Desde que se sentaba era curar personas. Él operaba con vidrios, él no necesitaba cuchillo. Pura hierba para toda enfermedad. Saturados de gente, un tiradero. El presidente de la República va con el gobernador. Ahora que me muera, no me entierren porque voy a resucitar al tercer día. Casualmente lo mataron. El niño Fidencio baja con una materia, esa materia la oscura los organiza. Siendo como un niño, va a reencarnar en un cualquiera nacido del pecado, como nosotros, ¿no? Las aguas que están en el charquito son medicinales. Todo el enfermo que viene se mete ahí al charquito y es algo que te alivia, ¿verdad? La iglesia fidencista tiene todas las liturgias. Se puede bautizar, se puede casar, se puede dar misa. La iglesia católica pues no acepta lo del niño, ¿verdad? A los padres no, ellos dicen que no es un santo. Pero ¿qué le hace que le digan a uno que no es un santo? Para nosotros sí es. Por supuesto que tenemos muy mal organizada la iglesia, que es nuestro descuido, que la gente acude a este tipo de cosas. You know, I bought a big Niño Fidencio and took him to they can bless him, you know, and they told me, take away this shit out of him, he's gay. La experiencia que ellos experimentan es la misma que tuvieron en el tiempo de Jesús los judíos. El contacto de una manera física, espiritual, y esa gente es lo que busca, por eso se revuelca
por eso se echa el lodo, todo es aceptado, y eso es lo que falta en la Iglesia Católica. Que esta iglesia es la iglesia del futuro, es una iglesia mexicana. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Acabamos de ver un pequeño documental sobre el niño Fidencio y todas estas prácticas religiosas que también nuestros católicos, por falta de formación, pues se van precisamente dentro de la cápsula. Había un sacerdote, un religioso me parece, que dice pues sí, efectivamente puede ser responsabilidad, es responsabilidad de la Iglesia, de la falta de formación que ha dado la Iglesia, y falta de formación, pero aparte falta de integrarse también las personas, ¿eh? De pronto nosotros queremos culpar de todo a la Iglesia, a los sacerdotes, pero tampoco tenemos la precaución de acercarnos nosotros a las devociones que son propias de la Iglesia, y que los sacerdotes nos invitan en sus comunidades. Entonces son ambas cosas las que están. Es como una mezcla de fenómenos, ¿no? Por una parte, sí, se ve sobrepasada la Iglesia Católica muchas veces por la escasez de sacerdotes, de religiosas que puedan formar a la gente. Uh-huh. Y por otra parte, la gente se acomoda muy bien con las devociones. Te acomodas muy bien con el rosario, te acomodas muy bien con la novena, te acomodas muy bien con llevarle el ¿cómo se dice? Llenarle la alcancía al santito. Ajá. Porque te hizo el favor, te hizo el milagro. Te acomodas, o sea, es algo para ti fácil, rápido, cómodo. Entonces tampoco buscas la formación. Más sí. Aparte que, bueno, al menos aquí en el pueblo mexicano no nos gusta formarnos, seamos sinceros. Pues en general no nos gusta formarnos. Pues es muy difícil. Grado de pereza. Exactamente, somos muy perezosos. Creo que fue ayer que se decía también esta parte, ¿no? Que no es nada más, sí es cierto, para ayudar al pueblo no es nada más darle, sino enseñarlo pero el pueblo no quiere, muchas veces no quiere. ¿Por qué? Porque está tan cómodo que papá gobierno le dé las cosas que no ve la necesidad de hacer el esfuerzo de adquirir las cosas o de aprender cómo hacer las cosas. También. ¿Sí? O sea, es una mezcla de fenómenos. También es lógico que viendo algo creamos. Uh-huh. Entonces, si ellos vieron algo extraordinario que sucedió, pues obviamente nos vamos a lo que vemos. No tanto, no me importa ya si estoy formada o no, estoy viendo el milagro, estoy viendo lo extraordinario, entonces voy a creer en eso, obviamente, porque es algo sensible, es algo que llega a mis sentidos, por lo tanto es mucho más fácil creerlo a que yo te invite a creer por solamente fe. ¿Se me explicó? Entonces creo que también eso tiene mucho que ver. Pero este fenómeno del niño Fidencio es verdaderamente fuerte, porque también ellos están diciendo, se están desprendiendo totalmente de la Iglesia Católica al tener esta creencia. Uh-huh. Prácticamente dentro de sus plegarias está, en lugar de tener a Jesucristo como intermediario entre el hombre y Dios, están teniendo al niño Fidencio lo están sustituyendo, sí, pues ahí está lo grave del asunto, ¿no? Y también estos tipos de culto que realmente ya tienden más a lo esotérico, más a lo supersticioso que a lo realmente devocional. Nosotros sabemos en la Iglesia Católica que todo nos conduce al Padre. Jesucristo es el intermediario, es el puente entre el hombre y el Padre. Y aquí estamos viendo ya otros elementos que están sustituyendo a la misma revelación de Dios. Y acabas de dar la palabra clave: superstición. Superstición. Es muy fácil que el hombre sencillo, y también el hombre ya cada vez más educado también tiene sus supersticiones. Es muy fácil que el hombre crea en unas cosas, como tú dices tú, que le llenan los sentidos. Claro. Y que solamente puede comprender con los sentidos y una satisfacción automática al recibir esa situación. Entonces crea ese rollito, ese mito alrededor de lo que pasó.
Y esa es la superstición. Sí, esa es la superstición. Y eso mismo, como le dio una satisfacción, como le fue favorable, pues lo sigue desarrollando. Lo vemos también en los deportistas, que traían una calceta roja y una calceta verde el día que pegaron 5 jonrones, por decir algo en un beisbolista. Se vuelve a poner la calceta verde y la calceta roja, aunque se le desbaraten las calcetas para que pueda volver a pegar 5 jonrones en un juego, ¿sí? Sí. El boxeador, que traía ciertos calzoncillos de cierto color y con cierta descosida, cuando ganó la pelea del campeonato, pues se lo vuelve a poner la siguiente vez que tenga que pelear para que vuelva a ganar el campeonato, ¿sí? Es una parte, es una parte de fe, pero ahí entra el elemento superstición, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en este elemento del niño Fidencio, como lo vemos en Martín, ¿cómo se llama? Malverde. Martín Malverde, que no confundir con el cantante Martín Valverde, ¿no? Este es Martín Malverde. Lo vemos en el caso de Juan Soldado, lo vemos en el caso de la Santa Muerte. De la Santa Muerte, incluso en la Iglesia Apostólica en México, que también se separó de la Iglesia Católica, se fundó por un supuesto milagro eucarístico. Y de ahí el sacerdote que se le hizo ese milagro eucarístico se separó. No me acuerdo ahorita cómo se llama, está en un documental, en un video que tenemos por ahí, pero es la Iglesia Apostólica Mexicana, creo que así se llama, la Iglesia Apostólica Mexicana, completamente separada a raíz de este milagro eucarístico en el 78, me parece, en México, y tienen todo un seguimiento fuerte, porque como es un milagro eucarístico, pues hace milagros, hace sanaciones, hace muchas cosas inexplicables, y supuestamente es un milagro eucarístico. No se ha corroborado como se han corroborado otros, al grado de las mismas coincidencias de tipo de sangre, de ADN, etcétera, etcétera. Pero este sacerdote que se autollama obispo, insiste, y ese es su fuerte. Y de ahí su propia iglesia, con sus propias donaciones, con su propio rito, es un seguimiento, es un culto. Y obviamente no está aprobado por la Iglesia Católica. Ahora, por ejemplo, toda esta multitud que sigue a estas pseudo devociones, como la Santa Muerte, el Niño Fidencio, los que ya mencionó Muramay, pero toda esta multitud ha recibido favores y ha recibido cosas extraordinarias en su vida. ¿Quién está haciendo entonces esto? ¿Quién será? ¿Quién lo hace? ¿Lo está haciendo Dios? ¿Lo está haciendo realmente el Niño Fidencio? ¿Hay una intercesión divina? ¿Qué está pasando con estos fenómenos? ¿Por qué se siguen sumando fieles a esto? Porque algo está sucediendo. Algo visible y algo conveniente para ellos está sucediendo. Algo les está favoreciendo en su vida. No están ahí solamente por fe y por creencia, sino que están creyendo porque les están sucediendo cosas. A mí, por ejemplo, no me ha pasado hoy nada extraordinario, pero sigo siendo católica. Mañana no sé si me va a pasar y voy a seguir siendo católica. Hace tantos años no me pasa nada extraordinario, pero sigo siendo católica. Lo más extraordinario que vivo son todos los domingos en la celebración eucarística, por supuesto. Pero me refiero a que no estoy recibiendo a lo mejor cosas que me están conviniendo, y por eso estoy en la Iglesia Católica, pero diferencia de ellos, que sí están recibiendo algo y por eso se está sumando gente. Pero ¿quién está haciendo estos milagros? ¿Quién los está haciendo estas cosas extraordinarias? El Niño Fidencio es realmente un santo. La Iglesia debería abrirle las puertas a un caso para una futura beatificación y canonización. ¿Está la Iglesia cegada entonces ante tantas cosas extraordinarias? Pues, ¿cuál es la opinión de ustedes? Comuníquense con nosotros en Facebook, Jeffrey David, en Rocío Arias, Koinonia Informa y Comunidad Koinonia. Si tienen alguna opinión, si no, les doy aquí la opinión de Enrique Corona. Vamos a ver primero Enrique y luego vamos a ver qué más. Okay. Dice Enrique Corona: si los milagros los hacen los santos y no las imágenes que de ellos hacemos, ¿qué tan bueno es traer con nosotros una imagen de un santo? Pues es como las imágenes que están en las iglesias, ¿no? Se supone que son nada más el recordatorio de la vida ejemplar que llevó ese santo, esa persona, y que la llevó a Dios.
Ahora, se supone que traer una imagen de un santo o algo no es como el calcetín verde y el calcetín rojo del beisbolista que decía hace rato, o el calzoncillo roto del boxeador, ¿sí? No es un amuleto, no es una superstición, ¿sí? Sino que debe ser el recordatorio de que ese ejemplo de esa vida de ese santo me tiene que impulsar a mí para yo también llegar a la gloria, para estar con Dios. Eso debería ser, mas sin embargo lo tomamos como un fetiche, ¿sí? No le damos el verdadero valor que tiene, porque como creo que lo veíamos en una de las primeras cápsulas, los milagros no los hacen los santos. Lo dijo el padre también, el padre José de Jesús. Ahí medio como enredada la cosa, pero lo dijo, ¿no? Los milagros no los hacen los santos, los milagros no los hace la Virgen. Eso es cierto. Aunque se enojen y en que digan y que me salgan y ahorita que salgan me crucifiquen o me tengan ponchado el carro o lo que sea, los milagros no des ideas. Es que suele suceder, ¿no? Ahorita vengo, voy a ponchar el carro. No los hace la Virgen, no los hacen los santos, ¿sí? El único que hace milagros, ¿quién es? Dios. Es el único que hace los milagros. Los santos y la Virgen son intercesores ante Dios por las vidas que llevaron, precisamente por ese ejemplo de vida, por esa situación es uno de los parámetros que toma la Iglesia para la canonización y para la certificación de los milagros, ¿sí? Que la persona a la que se le concedió o por la que se hizo el milagro lleve una vida acorde con la doctrina de la Iglesia, ¿sí? Tenga esos esfuerzos heroicos por llevar esa vida, no que no se equivoque, no que no caiga, no que no peque, sino que al momento de pecar reconozca esa debilidad y se acerque de nuevo a los sacramentos. ¿Por qué la Iglesia tiene que certificar mi milagro? No le basta mi fe, no le basta mi honorabilidad, no le basta mi palabra. ¿A partir de cuándo empezaron a certificarse? ¿Cuándo empezaron a decir todo esto es mentira y vamos a tener que llevar un orden y vamos a tener que tener un archivo? ¿Por qué la Iglesia tiene que certificarlo? ¿Duda de mí? ¿Duda del hecho que me pasó? Sí, no siempre fue así. La Iglesia antes decía que era un santo. La Iglesia no lo decía. Más bien era una aclamación popular. Si una persona tenía una vida honorable y que se creía que hacía cosas extraordinarias, entonces empezaban a decir todas las personas, es santo, y la Iglesia de alguna manera lo dejó, llegado a un punto, sobre todo en el 1993, ¿verdad? Fue cuando ya empezaron a canonizarse los santos, es decir, hacerse un estudio serio por medio de la Iglesia, sobre todo el Papa, y a partir de ahí entonces se les dejó a los papas, se les reservó la canonización de las personas, y a partir de ahí entonces ya se ha llevado todo un proceso para canonizarse, que como ya sabemos, primero pues es aquellos que es venerable, ¿sí? Venerable, aquel que hombre o mujer que vivió con virtudes heroicas y que el primer paso es venerable. Ahora, es muy importante que sepamos que la Iglesia no hace los santos, ellos ya son. Simplemente la Iglesia certifica que ellos han entrado al cielo, ¿verdad? Que ellos son santos, no que los haga santos, sino que ya son porque ya se murieron, ¿verdad? Ajá. Entonces el primer punto es venerable. Luego es beato, ¿sí? Se reconoce con el proceso llamado de beatificación. ¿Venerable y siervo de Dios es lo mismo, madre? Sí. Okay. Sí, y dice, además de los atributos personales de caridad y virtudes, se requiere un milagro obtenido a través de la intercesión del siervo o sierva de Dios y verificado después de su muerte. El milagro requerido debe ser probado a través de una instrucción canónica especial, ¿sí? Que incluye tanto el parecer de un comité de médicos, algunos de ellos no son creyentes, o de teólogos. El milagro no es requerido si la persona ha sido reconocida mártir. Los beatos son venerados públicamente por la Iglesia local. Y luego ya viene lo que es la canonización, ¿sí? El beato, con la canonización, el beato le corresponde el título de santo. Para la canonización hace falta otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de su beatificación. Las modalidades de verificación del milagro son iguales a las seguidas de la beatificación. El Papa puede obviar estos requisitos. El martirio no requiere habitualmente un milagro. La canonización compromete la infalibilidad pontificia.
Sí, ya desde lo que veíamos que a partir de ese tiempo ya se le atribuye, o más bien se le reserva a Santo Padre el hecho de canonizar a una persona. De verdad, yo creo que para que sea un milagro debe de ser certificado, discernido por las autoridades eclesiales. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no va a ser un milagro. Se dio la sanación porque la medicina, además la fe, y eso es algo muy cierto. La fe, y cuando tú vives cerca de Dios y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y cuando te acercas, cambia en ti tú aún todo tu físico. No sé, recordemos cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, cuando estamos enojados, todo nuestro cuerpo se empieza a enfermar, ¿o no? Sí, ¿verdad? Cuando estamos ante una gran tensión, nuestro cuerpo se enferma. Nos empezamos a acercar al Señor y empezamos a tener fe en el Señor, y todo nuestro cuerpo empieza a responder de tal manera que en muchas ocasiones será un proceso natural la sanación de una persona. Además, cuando nosotros tenemos una enfermedad por pecado, hay muchas enfermedades por pecados, ¿sí? Y lo dice el Señor cuando le llevaron a aquella persona en una camilla y le dice, primero le dice, ánimo, tus pecados son perdonados. Y luego lo critican y entonces dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, levántate. Pero allí nos estaba mostrando que había un pecado que estaba enfermando a esta persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor o estamos en un ambiente de alabanza, pues entonces todo esto empieza a disponerse en nuestro cuerpo, y sobre todo pues si nos confesamos, y muchas veces será parte de eso, de ese proceso, nuestra sanación. Entonces, pues allí no le podríamos llamar algo que va en contra de las leyes, algo que es hasta cierta manera natural, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo. Recordemos que Satanás sí se le dejó el poder que tiene como arcángel, y como arcángel sí puede hacer algunas cosas extraordinarias, ¿sí? Pero nunca jamás igual que Dios, jamás igual que Dios, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones los que son llamados milagros también será eso que Satanás quiere engañar a las personas, ¿sí? Lo vemos simplemente con los grandes magos. Los grandes magos que hacen muchísimas magias. ¿Y qué es lo que hacen? En la mayoría de las ocasiones es engañar a las personas, ¿sí? Y eso es muy interesante. ¿Cómo logran engañar a tantas personas? Pues lo hacen, y solamente es eso, un engaño. Pues así exactamente lo hace Satanás. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, vamos a seguir conversando sobre esto que muy está continuando Madre Rocío, nos ha dicho el día de hoy, y vamos a continuar con más ideas todavía en el siguiente bloque, ya el último de este programa Morning Coffee. Agradecemos a Alejandra Rentería Hernández, a Maxi Rodríguez, Jorge Miranda Romo, Enrique Corona y a Ramón Vázquez, que están ahorita conectados con nosotros y que dicen que les gusta este programa. Muchas gracias, denos su opinión, díganos qué piensan, qué es lo que ustedes han vivido en experiencia propia, algún milagro, algún favor, algo extraordinario, qué piensan sobre estas devociones que se hacen a las diferentes entidades, la Santa Muerte, el Niño Fidencio, Martín Malverde, bla, 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 pero sobre todo si ustedes han sido también testigos de algún milagro o conocen de algún milagro que se ha certificado. Yo tengo todavía el testimonio que no les he platicado, ¿verdad? De mi amiga. Sí. Ahorita se los platico regresando de la pausa. Quédense con nosotros, esto es Morning Coffee, está abierto el Face del Padre Jeffrey David, Rocío Arias, Koinonia Informa y Comunidad Koinonia. Regresamos después de la pausa. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Síguelo. Despierta Católico,
un programa de apologética y formación humana con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta, católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta, católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Morning Coffee. Llámanos, nosotros estamos ya despiertos. En Tijuana, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y el resto de la República, 01800-788-7606. Morning Coffee. ¡Hey! ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional. Morning Coffee. Información de Garitas actualizada en Koinonia Media. Siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, tenemos una temperatura de 19 grados centígrados. En San Isidro encontrarás 16 accesos disponibles, 160 autos a la espera por el lado izquierdo, 55 en Radio Lane, 45 en la Century y 100 a la espera del cruce peatonal. Otay cuenta con 11 puertas abiertas, 25 autos en líneas normales, 40 autos en Radio Lane, 10 en la Century y 40 peatones. Participa en el tema Milagros. Vía Facebook, déjanos tu comentario en Koinonia Informa, Jeffrey David o Comunidad Koinonia. Vía telefónica en Tijuana marca al 622-8962. En Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita llamando al 1-866-228-4305. Y desde el interior de la República el 01800-788-7606. Regresamos al último bloque en Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. Morning Coffee. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Jueves 6 de junio. Hoy las lecturas están tomadas del libro de Tobías capítulo 6 versículo 11, el capítulo 7 versículos 1 y los versículos del 9 al 14, también el capítulo 8 versículos del 4 al 7. El Evangelio es de Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 34. Has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Marcos capítulo 12 versículos del 32 al 33.
No todos los escribas y fariseos iban a Jesús con malas intenciones. Algunos eran sinceros, como el que preguntó: ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Marcos capítulo 12, versículo 28. Las tradiciones e interpretaciones judías de la ley hacían la vida complicada. Los actos externos tenían gran importancia, tanta que la verdadera santidad era a veces ignorada. Al enfatizar actos externos, la gente confundía sus corazones y conciencias, buscando la salvación en las apariciones rigurosas de la ley. Jesús lo expresó de esta manera: pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 42. Dios dijo a través del profeta Jeremías: cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz. Jeremías capítulo 7, versículos del 22 al 23. Para los verdaderos israelitas, las enseñanzas de Jesús eran luz para la mente y el corazón. Hoy, la gente de buena voluntad, las enseñanzas de Jesús dan sentido a lo que es vivir en conformidad con la voluntad de Dios y tener vida verdadera. Hoy el salmo está tomado del Salmo 119, versículo 64. De tu bondad, Señor, está llena la tierra. Enséñame tus preceptos. Recordando todas las maravillas de la creación de Dios, pedimos por nuestras necesidades, confiando en su poder salvador en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nos pides abrirnos a tu sabiduría y a escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser fieles aún cuando las cosas no vayan bien en nuestras vidas. Danos paciencia. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nos has enseñado que la dedicación y el amor son la verdadera felicidad. Lleva nuestros corazones y pensamientos a servirte solo a ti. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nuestras tropas viven en peligro mortal, la pereza espiritual, la desesperación y la venganza. Que tu Espíritu guíe sus corazones para que siempre busquen a Dios antes que a nada. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nuestros hogares son iglesias domésticas para alabar tu santo nombre. Ayúdanos a mantenerlos santos. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nos has enseñado que estás presente en todos. Ayúdanos a verte en los pobres y marginados. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nos regocijamos porque has compartido con nosotros el que eres una Trinidad de personas. Permite que no busquemos tanto el entender, sino imitar tu unidad divina. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Padre, nos enseñas que la medida que usemos con los demás será la misma para nosotros. Ayúdanos a cambiar lo que no es correcto, antes que sea demasiado tarde. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Oración. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones, por revelarte y darnos vida. Danos tu paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La palabra eucarística. Si deseas obtener el folleto La Palabra Eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias, solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622-8962. La Palabra Eucarística, una guía de reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. Datos interesantes y
que nadie sabe, pero deberíamos saber de nuestra iglesia. Aquí en Morning Coffee. Esta es una de las ceremonias más solemnes del año, porque en ella el Papa declara nuevos santos, es decir, modelos de vida para todos los católicos. Para declararlo, la Iglesia realiza una larga investigación que puede durar años. Durante ese tiempo, el postulador reúne las pruebas para demostrar que el candidato vivió como un héroe las virtudes cristianas. Silvia Correale es una de las pocas mujeres postuladoras que existen. Esta argentina lleva adelante más de 20 causas de beatificación, entre ellas la del cardenal vietnamita Van Thuan o la del arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona, Antoni Gaudí. La verdad que no les he contado minuciosamente. Sé que llevo un número importante de causas adelante que cubren un poco todas las vocaciones de la vida de la Iglesia, ¿no? Para abrir un proceso de beatificación deben pasar al menos 5 años desde la muerte del supuesto santo. Estos años sirven para valorar si se mantiene viva la fama de santidad de esa persona o si pasa al olvido. Es ese sentido del pueblo de Dios de que una persona era un santo, nosotros diríamos hoy la opinión pública, por decir, ¿no? Pero ese sentir común de la gente común del pueblo de Dios ya es un signo. A continuación, se reúnen los testimonios de quienes lo conocieron para demostrar sus virtudes con hechos concretos y no solo con opiniones. Con esos datos realiza una biografía detallada llamada Positio. Es un libro que recoge la síntesis biográfica del siervo de Dios y una información sobre cada una de las virtudes teologales y cardinales que recibimos en el bautismo: fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia, fortaleza, templanza, y también algunas virtudes anexas como la humildad. A partir de ese momento, el postulador deberá demostrar un milagro realizado por intercesión del candidato a los altares. La Iglesia lo considera un signo de Dios que certifica que esa persona está en el cielo. Primero, la Iglesia declara al candidato beato, que significa que puede ser venerado en su diócesis. Para ser declarado santo, deberá hacer un nuevo milagro. Cada vez que se declara un nuevo santo, se corona el trabajo de años de un postulador y su equipo. Silvia Correale asegura que es como dar a luz a un hijo. Se sufre mucho, pero es una gran alegría. Lleva muchos años, lleva mucho trabajo y cuando llega aquel momento efectivamente es una gran alegría que uno se olvida de todo lo que pasó antes, que es un trabajo, te digo, de años y estar atrás de la causa, tratando de aclarar todos los puntos con los superiores en la congregación. Entonces, Benedicto XVI dice que los santos son como las joyas que adornan la Iglesia. Por eso el trabajo de postuladores como Silvia Correale es como el del orfebre, mostrar la belleza de cada uno. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es el programa Morning Coffee. Estamos ya con ustedes participando de este programa del día de hoy. ¿Qué son los milagros? ¿Quién hace los milagros? ¿Los santos? ¿Solo Dios? ¿Jesucristo? ¿La Virgen? ¿El niño Fidencio? ¿Quién hace los milagros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han vivido de cerca algún milagro? ¿Han también recibido favores o les han certificado algún milagro? Todo esto, pues platíquenoslo en este bloque que ya es el último de este programa. Tenemos aquí una participación de una persona, no nos dio su nombre, pero dice: la Iglesia se queja de que hay mucha ignorancia por seguir y fanatizar con santos, pero ellos mismos la promueven porque saben que es negocio. Imágenes en catedral, por ejemplo, si de verdad fueran auténticos, educarían a diezmar. Parece ser que los milagros de los santos son una entrada económica. ¿Qué tal? Pues la verdad, aunque sea una espinita que duele, una estaca casi, ¿no? Pero es que es cierto, tenemos, es parte de lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, es parte de la culpa de la Iglesia, parte de la culpa de la gente, parte de algo ahí que la reforma con Martín Lutero, ¿no? ¿Por qué se quejaba Martín Lutero? Porque se vendían milagros, porque se vendían misas, porque se vendía el cielo, porque se vendía el purgatorio. Es parte de lo mismo, o sea, no es una cosa nueva. Ajá. Esto de las alcancías y todo eso, es algo que se viene arrastrando de siglos y pues últimamente es cierto, no se nos ha enseñado a diezmar, no sabemos y no nos gusta diezmar.
y entonces lo vemos más fácil nomás llegar y dejar unas no sabe cositas. diezmar el que no se acerca a la iglesia. Pues el que se acerca a la iglesia tampoco diezma. No sabe no diezmar. Necesariamente. Pero espérame, Moramay, no te alebrestes, te apasionas. No, es que no sabe diezmar la persona que no está cerca de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque entonces no tiene la educación de qué es el diezmo, porque nunca ha escuchado a su párroco también, porque nunca va a misa, así de fácil. Digo, no sabe diezmar la persona que no está cerca de Dios. Si yo no sé diezmar es por mi propio egoísmo, no tanto porque no tenga el conocimiento ni la educación, porque por lo menos en todos estos años de mi vida que yo he estado cerca de la iglesia, no ha habido un solo año en el que no se me eduque en esto. Y los medios de comunicación también la iglesia los tiene para poder apoyarse en la cuestión del diezmo. Yo sí he escuchado toda mi vida sobre el diezmo, pero ¿por qué? Porque tengo una educación formada en la iglesia. Ahí está la clave. Pero las personas que no saben diezmar es porque no se están acercando a la iglesia. Que es el 90% de la población católica en México. Pero esto no necesariamente es responsabilidad de la misma iglesia. En parte sí. La iglesia está invitando y convocando a que asista la gente. Ya si la gente ¿cuánta no está gente que está en la misa, en las misas, que supuestamente está escuchando las homilías, realmente está escuchando las homilías? Por eso, pero no es responsabilidad de la iglesia. Pero es responsabilidad de la gente y también es responsabilidad responsabilidad de la iglesia. En cuanto a que yo soy gente y soy iglesia, pues estamos de acuerdo. También es responsabilidad de la iglesia. Responsabilidad porque no. Bueno, vamos a ver. En el catecismo, ¿qué les estamos enseñando a los niños? Esa parte del diezmo, esa enseñanza yo también creo que podemos ver quién es iglesia, ¿verdad? Primeramente, pues sí. Vamos a ver quién es iglesia. ¿Tú eres iglesia, Moramay? Yo soy iglesia. ¿La persona que nos está escuchando es iglesia? Debe ser iglesia. Muy bien, entonces es responsabilidad de todos. Exacto. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos es responsabilidad de la iglesia, a veces me da la idea de como que le estamos echando la culpa al padrecito y al obispo. Ajá. Pero no, la responsabilidad de la iglesia es todos, ¿sí? Uh-huh. Volviendo un poquito sobre el tema, ciertamente que el Señor dijo que había prodigios y milagros. Él mismo dijo, todo aquel que crea en mi nombre dice, impondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, expulsará demonios en mi nombre, ¿sí? Uh-huh. Y aunque beba un veneno fuerte, eso lo dice ya cuando ya iba a ser ascendido al cielo nuestro Señor. Entonces, después vienen hechos de los apóstoles, en todos los capítulos, en varios de los capítulos vienen señales y prodigios que él prometió que iban a hacer. Entonces, vemos, hechos de los apóstoles está lleno de señales, de prodigios, de milagros, ¿sí? Es parte de la vida de Dios. Pero recordemos, primeramente, el Señor Jesucristo no vino a hacer milagros. Cada uno de los milagros iba con un fin específico de la extensión de su reino y acrecentar la fe de las personas. Eso es obvio. No era un milagrero y no lo va a hacer. Igual los santos, siempre que se les pide algo, alguna intercesión, siempre debe de llevar ese objetivo de que la fe crezca. Y sí, que debe de ser absolutamente comprobado el milagro. ¿Por qué? Porque ya decíamos que Satanás también hace prodigios. Él no hace milagros, Satanás no puede hacer milagros, pero sí prodigios para engañar a la gente, porque volvemos a repetir, se le dejó el poder que se le tiene a un arcángel. Sí se le dejó. Llama la atención y a mí me llama mucho la atención, sobre todo en ese momento que fue tentado Jesucristo y que dice que lo llevó a un gran monte y le enseñó todos los reinos del cielo. Eso lo vemos en Mateo 4. ¿Sí? ¿Cómo se lo llevó? Ni modo que caminando, pues hubiera tardado muchos días o muchas horas, ¿verdad? Se lo llevó volando, ¿sí? Muchas personas dicen, pues en imaginación. ¿En imaginación? ¿Imaginación de quién? ¿Sí? Porque una persona me dijo, no, eso fue imaginación. ¿Imaginación en quién? ¿En la mente de quién? ¿De Jesucristo o de Satanás? ¿Por qué no? ¿O en película? No. Pues es real, ahí dice la palabra, ¿verdad? Igual luego se lo llevó a lo más alto del templo y también pues cómo se lo llevó. Entonces el Señor sí le dejó esos poderes de arcángel. También vemos que en muchas ocasiones no son milagros sino prodigios, lo que nos decía Lulú de que ella de pronto se encontró en una zanja, no sé cómo salió. Ella dice que seguramente fue su ángel custodio. Pues claro que el ángel también tiene ese poder de Dios, ese poder, porque si no, ¿cómo nos cuidaría? ¿Verdad? Y hay cosas extraordinarias que sí nos suceden, prodigios. Pero para llamar un milagro, pues ciertamente que tiene que haber un estudio, ¿sí? Un discernimiento. Por ejemplo,
hay cosas muy concretas para comprobar un milagro. 3 condiciones: que el hecho caiga bajo el dominio de los sentidos, pues claro, que se pueda comprobar, que se pueda ver, sino cómo lo vamos a comprobar, ¿verdad? Que el hecho supere las fuerzas de cualquier agente creado, ¿sí? Que supere. Lo demás será una cosa extraordinaria a lo mejor, ¿verdad? Pero no es un milagro, ¿sí? Que reconozca a Dios por autor. Si no, pues será un prodigio del mal, ¿sí? Entonces, como vemos, cada una de estas cosas que tiene que llevar un milagro, pues sí, debe de ver si llena todos estos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, si no es una cosa sensible, pues ¿cómo lo podemos comprobar? Si no es algo que sobrepase lo natural, ¿sí? Entonces podría ser algo natural. Lo que ya decíamos, cuando una persona está en un ambiente de fe, se llena de fe. Y entonces la fe empieza a hacer cambios en su corazón, en su vida, en su cuerpo físico. Yo lo tengo bien comprobado. Cuando yo estoy enojada, cuando yo tengo un miedo, cuando estoy triste, me enfermo de gripa. De verdad, yo tengo que revisarme, a ver qué pasó aquí, por qué me enfermé de gripa, por qué me enfermé, y todo lo contrario, cuando yo digo, no, Señor, confío en ti y todo va a salir bien, esto va a salir muy bien, entonces se me quita la gripa. Entonces podemos decir que gran parte de lo que nosotros vivimos como cosas extraordinarias solamente son que nos acercamos a la fe, a lo positivo de Dios, para hablarlo de otra manera, ¿sí? Nosotros nos acercamos a la gracia, ¿sí? También vemos que en el Vaticano hay personas muy estudiadas que se dedican a comprobar los milagros. Vemos que hay varios doctores que ese es su trabajo y se les paga y ellos se reúnen, no de vez en cuando, sí se reúnen a revisar los milagros, y casi siempre vemos que son más milagros médicos. ¿Por qué? Porque pueden ser comprobados científicamente, ¿verdad? Si hay un milagro, por ejemplo, de, no sé, que el sol se metió, que el sol danzó, pues ¿cómo lo podemos comprobar? Ha habido milagros, por ejemplo, en Fátima, que cuando el sol danzó, por ejemplo, en Medjugorje, que muchas personas lo vieron, pero ¿cómo se puede comprobar eso si solamente las personas lo vieron? Quizá existen fotos, quizá no, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho extraordinario que yo les cuento, que cuando fui a Lourdes, no sé si lo he contado, ¿verdad? Que yo fui sola, hay un cerro atrás de la gran iglesia del santuario de Lourdes. Hay un cerro que tiene en tamaño natural el Vía Crucis. Entonces yo iba sola, pues yo dije sola a mi paso, ya saben que camino despacio. Entonces me fui rezando el Vía Crucis, en cada estación me paraba. De vez en cuando llegaba una persona, alguien que venía rezando y me pasaba porque iba muy despacio. Cuando llego al lugar donde es la crucifixión de nuestro Señor y que se ve a lo lejos porque hay una barda así y son de tamaño natural, dije, ¡ah! ¡Qué maravillosa! Y empecé a leer el Vía Crucis. A las 3 de la tarde, veo mi reloj, son las 3 de la tarde y empieza a oscurecerse. Y un aire tremendo, así, tremendo. Y yo, ¡ay, quiero quedarme aquí porque, ay, santo Dios, ya oscureció y estoy sola en este cerro! Aquí. Sí. Madre. No, espérate, dice, estoy sola en el cerro y no hay nadie, pero qué hermoso, parece que estoy yo. No, nunca pensé que fuera algo extraordinario, ¿verdad? Sino que dije, es que parece que de verdad estoy, porque se veían las efigies nada más, y yo decía, quiero quedarme aquí, pero al mismo tiempo tenía temor porque estaba sola ya. Dije, oré un ratito, dije, Señor, que yo, no sé, oré muchas cosas, y me tuve que ir porque ya era casi noche, entonces dije, estoy sola en un cerro, y ya, seguí a la siguiente estación, y ya, a la estación donde dice que llevan a Jesús al sepulcro, ya estaba el sol de nuevo. Válgame. Y tengo fotos, entonces digo yo, ¿qué pasó allí, verdad? ¿Qué pasó allí? Y muchas personas después la madre dijo, uy, cuando yo llegué allá hubo mucho aire, mucho viento, y muchas personas tienen esas manifestaciones extraordinarias. No podemos decir que es un milagro, porque ¿quién lo puede comprobar? ¿Sí? Más sin embargo, nosotros que nos estamos cerca de Dios debemos de tener bien claro que el Señor hace prodigios y milagros, siempre con un objetivo, nuestro crecimiento, nuestra salvación, nuestra fe. Sí, y que sí debemos de ver de dónde vienen, sí, y definitivamente que todo eso nos lleva a darle honra y gloria a Dios. Recordemos, el otro sí puede hacer prodigios,
sí puede hacer prodigios, ¿verdad? Pero milagros solamente Dios. Y sí debemos, por ejemplo, en el movimiento de renovación, suceden muchos prodigios. Yo he sido testigo de muchos prodigios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder. Lo tuvo en el hecho de los primeros cristianos y lo va a seguir teniendo. Solamente que en ocasiones nosotros buscamos solamente el milagro. Y eso tampoco. ¿Verdad? Busquemos al Señor de los milagros. Si andamos buscando milagros, de nada nos va a servir. Igual nos podemos perder. Igual aquellos que hacen cosas extraordinarias, ni siquiera eso les da la santidad. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a caer en el error. Las personas que interceden para que haya cosas extraordinarias, tampoco eso les va a dar salud. Por ejemplo, las personas que tienen el don de sanación y que piden al Señor que sanen las personas, y estas sanan. Lo he visto. Lo hemos comprobado. En este ambiente de renovación se da mucho. Sí, por ejemplo, hablemos del padre Tardif. El padre Tardif de verdad que tenía ese don de sanación. Eso no era yo no digo que está mal, Dios quiera que por supuesto que sea un santo, ¿verdad? Pero eso no le da las puertas al cielo. Es una gran responsabilidad, todo lo contrario, porque luego te dice también la palabra, dice que les dirán no te conozco. Oye, pero si yo prediqué en tu palabra, en tu nombre, de verdad en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre curé enfermos, no te conozco, ¿verdad? Entonces, pues es un tema delicado, pero definitivamente que nosotros debemos de tener siempre bien claro, el Señor sigue haciendo milagros y prodigios. Sí, ¿cómo ven ustedes? Tú nos ibas a contar un milagro. Sí, Lulu, tú tenés una participación, algo que te pasó a ti o a alguien ya más. Me di cuenta que no es nada milagro. No, ¿cómo no? Bueno, yo tengo una amiga que está en Ensenada, le mando un saludo a Lili Muñoz. Ella me platicó un milagro y certificado por el Papa Juan Pablo II de su hermano. Resulta que su hermano tuvo un accidente en motocicleta, un accidente verdaderamente fuerte, donde pues ya los médicos habían dicho que el muchacho no iba a sobrevivir. Mandaron a hablar a la familia para que incluso ya tuvieran un momento para despedirse del muchacho porque había quedado muy mal, internamente muy golpeado y también en su exterior pues con varias fracturas. Estaba el muchacho enyesado de sus piernas, de uno de sus brazos y pues visiblemente golpeado, ¿no? Sobre todo internamente su organismo estaba muy muy afectado, pues al grado de que el doctor, insisto, les dijo pasen y despídanse y verdaderamente pues muy lamentable, ¿no? Muy joven el muchacho, creo que tenía unos 17, 18 años. Y entonces la mamá empieza a pedir, voy a ser honesta, no recuerdo por intercesión de quién, pero fue fuerte su oración de petición de la mamá de que salvara a su hijo, de que lo salvara, lo salvara. Y al día siguiente el doctor llega la mamá se la pasa toda esa madrugada, pues nada más esperando el momento prácticamente, pues, ¿no? Sí. De que el muchacho ya muriera. Y está la mamá orando toda la tarde, toda la madrugada, y llega el doctor de turno, el primero, a las 6, 7 de la mañana, lo revisan y el muchacho despierta, pero despierta como si estuviera estaba perfectamente ya restablecido el muchacho, no tenía dolores. Inmediatamente lo llevaron para volver a checarle por dentro cómo estaba, si había fracturas, costillas, bla, 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 y ya algunas fracturas habían desaparecido, pero sobre todo el muchacho ya estaba restablecido y estaba despierto, contento, pidiendo de comer, hablando, cosa que estaba inconsciente, pues esa es la cosa, estaba inconsciente, y el muchacho despierta, está hablando, quiere comer y jajaja, platicando con sus hermanos, y entonces pues no hay de otra más que asegurar que es un milagro. Ellos pertenecen al movimiento de Regnum Christi, entonces conociendo perfectamente todos los procesos que se hacen para una certificación, buscan la certificación de que esto se patente como un milagro, y se logra la certificación. Quien les da un documento, dice mi amiga yo no lo conozco, la verdad, no sé cómo es, pero dice que es como un pequeño diploma, donde ahí se certifica el nombre del muchacho, la fecha en la que, las condiciones en las que llegó al hospital y las condiciones en las que actualmente está, la firma del doctor,
y la firma del Papa Juan Pablo II, certificando que esto era un verdadero milagro, y ponen ahí certificación de milagro, no recuerdo por intercesión de quién, pero no había duda de que eso sucedía. Y ya para ir cerrando nuestras ideas y concluir este programa, nos queda un minuto. Pues yo la única conclusión que puedo dar es que Dios nos favorece todos los días de milagros. Tenemos un milagro patente, extraordinario y visible, que es la Sagrada Comunión, la Eucaristía, en el que nosotros podemos acercarnos. Si queremos ver cosas extraordinarias, pues podemos ir a misa todos los días. Y ahí está el acto milagroso de siempre, de Jesús, siempre manifiesto, y todos los días es un milagro. Somos un milagro de la vida. Yo soy un milagro porque nací, porque estoy viva, porque tengo lo que tengo, y esto pocas veces nosotros logramos visualizarlo y entenderlo como tal. Pues que Dios les bendiga y muchas gracias. Sus conclusiones para poder retirarnos. Pues que sí, exactamente, que seamos congruentes con lo que creemos. Si somos miembros de la iglesia, si somos iglesia, pues actuemos como iglesia, ¿no? Y también reconocer pues los errores que ha habido tanto de la jerarquía como del cuerpo, ¿no? Del resto del cuerpo de Cristo. Todos tenemos responsabilidad, todos somos responsables tanto de lo bueno como de lo malo, pero tenemos que ser responsables de crecer cada quien en nuestra fe, y de crecer sobre todo en el amor. Nadie ama lo que no conoce, entonces conozcamos para crecer en el amor. Bueno, pues nos despedimos dejándoles con el Señor. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Morning Coffee. Te esperamos en la siguiente emisión. Koinonia Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Rezo del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María